En el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice así de esta manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta nueva serie se llama El Gran Mandamiento y empezamos con el estudio número 1. Ya terminamos de hablar de la gracia, ya pasamos por el hablar de la fe y ahora pues tenemos que conocer un poco más de el Gran Mandamiento. Porque yo les aseguro, mis hermanos, que si nos fuéramos a la calle a hacer una encuesta y les preguntáramos a la gente, oiga, ¿usted sabe cuál es el primer mandamiento? Yo les aseguro que más del 90% de la gente diría, hasta de corridito: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Porque ya nos lo sabíamos desde pequeñitos, nos enseñaron ese mandamiento. Entonces, casi puedo asegurar que aún los ateos se saben el primer mandamiento y lo recitan de memoria y lo dicen de memoria. Mucha gente incluso puede decir que está cumpliendo el gran mandamiento sin saber ni siquiera de qué se trata el gran mandamiento. Muchos van a decir que lo aman. ¿Por qué? Pues porque obedecen lo que dice Dios. Pero tristemente la gente se ha confundido con obedecer el gran mandamiento, con lo que dice Dios y con su religión. La gran mayoría de la gente conoce el gran mandamiento, la gran mayoría de la gente lo recita de corridito, se lo sabe de memoria, pero tristemente la gran mayoría de la gente también lo único que está haciendo es: si yo me lo sé de memoria, si yo estoy en mi religión y yo hago lo que dice mi religión, estoy obedeciendo a Dios. Porque la gran mayoría no conoce la voluntad de Dios, conoce los mandatos de la congregación donde están, los mandatos de la religión donde están, los mandatos de la denominación donde están, pero no conocen el gran mandamiento. Y esta es una tarea que el día de hoy vamos a iniciar: conocer el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Por qué es tan importante el gran mandamiento? ¿Por qué nos rechazan mucha gente cuando nosotros les hablamos del gran mandamiento? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, mucha gente, vamos a hablar del catolicismo, que es el que ahorita la gran mayoría conoce. La gente cree que el gran mandamiento de Dios es bautizar a los bebés en cuanto nacen. Creen que es llevarlos a presentar con el sacerdote, creen que es ungirlos con aceitito, creen que es que haga su primera comunión, creen que es hacerle su fiesta de 15 años a la niña. O sea, eso creen que es el gran mandamiento y creen que con eso ya aman a Dios por sobre todas las cosas. Pero si se dieron cuenta, lo que yo acabo de decir es el gran mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no es el gran mandamiento de Dios. Entonces, muchas veces también llegamos al cristianismo o a donde dicen que son cristianos y llegan y dicen: bueno, si tú estás obedeciendo a Dios, tienes que bautizarte para perdón de pecados. Y la gente cree que es el gran mandamiento de Dios y de esa manera aman a Dios. O sea, hay una confusión, tan tremenda, que la gente ya no sabe cuál es el gran mandamiento. Por eso a partir del día de hoy, nos vamos a dar a la tarea de ir viendo verdaderamente cuál es el gran mandamiento de Dios conforme a la palabra de Dios. No conforme a una doctrina, no conforme a una religión, no conforme a una denominación. Porque hay mucha gente que dice: no, es que si no estás en mi congregación, no estás obedeciendo a Dios. No, es que si tú no te reúnes con nosotros, no eres hijo de Dios. No, y ponen tantas y tantas trabas sin siquiera saber si verdaderamente lo que están diciendo es el gran mandamiento de Dios. Y este es el problema, es porque no conocen
el gran mandamiento de Dios, porque no conocen el primero y gran mandamiento de Dios. Y aquellos que lo llegan a conocer no lo entienden. Y este es otro de los problemas, que no solamente no conocen el mandamiento tal como debe de ser, sino que no lo entienden y por eso prefieren que el pastor, el sacerdote, el guía, el líder se los transmita. Y dicen, de esa manera yo ya quedo tranquilo. Y muchos están siendo engañados por esa causa, porque no conocen el gran mandamiento. Mucha gente cree que está cumpliendo el gran mandamiento, pero no lo está cumpliendo. Muchos están siendo engañados y creen que al conocer el gran mandamiento es más que suficiente para que Dios apruebe sus vidas. ¿Conoces el primer mandamiento? Sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Oye, ¿y tú cumples los 10 mandamientos? No, pero yo cumplo ese. Ni siquiera lo cumplen porque no lo conocen, pero ellos creen eso. Ellos conocen el gran mandamiento, ellos repiten el gran mandamiento, pero muy pocos lo entienden y muchísimos menos lo obedecen. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos estudios? Conocer el gran mandamiento, leer el gran mandamiento en las escrituras y obedecer el gran mandamiento. Este es el punto, podría yo decirles que principal de conocer el gran mandamiento es obedecerlo. Porque ¿de qué me va a servir que conozca yo el gran mandamiento si no lo obedezco, si lo pongo en duda, si yo busco objeciones para no obedecer el gran mandamiento? ¿Y por qué es esto que no lo conozcan? ¿Por qué es esto de que no lo obedecen? ¿Por qué es esto de que dudan del gran mandamiento? ¿Por qué sucede todo esto? Es porque no conocen a Dios. Y cuando yo digo no conocen a Dios, no estoy hablando de que si lo conoces al Dios de la Biblia, sino conocen de amarlo, de tener una relación con Dios, de acercarte verdaderamente a Dios, de tener esa comunión con Dios. Eso es conocer a Dios, mis hermanos. Nosotros conocemos a nuestros hijos superficialmente, conocemos a nuestro cónyuge superficialmente, nada más lo que vemos, pero Dios quiere que lo conozcamos íntimamente a ese Dios verdadero. Así que, aunque ellos digan que conocen al Dios verdadero y por eso conocen el gran mandamiento, pues nos damos cuenta que no conocen ni el gran mandamiento ni conocen a Dios. Y este es uno de los más grandes problemas de la humanidad, que no conocen a Dios y por lógica no quieren nada con Dios, aunque a la misma vez digan que están con Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que les dicen, es que los enemigos de Dios no van a heredar el reino de los cielos. ¿Y qué le contesta la gente? Yo no soy enemigo de Dios, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, yo cumplo los 10 mandamientos, yo hago lo que dice mi pastor, yo hago lo que dice mi sacerdote, yo hago lo que dice mi denominación. Y siempre ponen en entredicho lo que les han enseñado, pero nunca permiten que uno les enseñe verdaderamente lo que es el gran mandamiento de Dios. Por eso nos vamos a ir dando cuenta qué tan importante es conocer el gran mandamiento y después vamos a ver si verdaderamente estoy obedeciendo el gran mandamiento. ¿Sí? Y uno de esos problemas también no es de apenas, no es de hoy, no es de ayer, no es de hace 1000 años, no es de hace 2000 años, no es cuando vino Jesucristo. Este problema de la desobediencia o de la duda o de lo que las consecuencias de desconocer o desobedecer el gran mandamiento inició desde Adán y Eva. Y a lo mejor algunos de ustedes dirían, pero en ese tiempo no existían los 10 mandamientos, en ese tiempo no existía la ley de Moisés, en ese tiempo Dios no había dicho nada de que había un gran mandamiento. No, mis hermanos, pero recordemos que Dios desde el principio puso aquí en nuestro corazón su espíritu a Adán y a Eva para que le obedecieran, para que le amaran,
para que le respetaran y para que hicieran lo que él les dijo que hicieran. Entonces, ese era el gran mandamiento. Porque si Adán y Eva hubieran obedecido y no le hubieran hecho caso a la serpiente, ¿qué hubiera sucedido? Siempre hubieran estado al cuidado de Dios. Siempre hubieran estado protegidos por Dios y nunca hubieran sido expulsados del jardín del Edén. Y muchos hubiéramos nacido en ese jardín del Edén y viviríamos esa vida eternamente con Dios. Entonces, una de las cosas más tremendas, terribles, tristes, preocupantes, es cuando pones en duda la voz de Dios. Cuando tú pones en duda la voz de Dios, entonces es cuando empieza a desviarse tu camino. Nosotros que nos decimos cristianos, no podemos darnos el lujo de dudar de la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de desviar la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de poner en tela de juicio lo que dice Dios. Recuerden que para eso estamos aprendiendo hermenéutica, homilética y exégesis, porque de esta manera ya nosotros no vamos a ser engañados tan fácilmente. Y para esto, para acerca de que Adán y Eva decidieron no creerle a Dios, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. En Génesis vamos a ver una duda del hombre y la mujer, del primer hombre y de la primera mujer que Dios creó. Uno de los problemas de no obedecer el gran mandamiento de Dios es la duda. La duda. Y nosotros podemos leer en Génesis 16 al 17 esto para entender lo que es la duda y el mandamiento. Aquí vamos a encontrar el gran mandamiento y también la gran duda. Dice así la palabra de Dios. Y mandó, aquí ya que es un ¿qué? Un mandato, un mandamiento. Ya está aquí el mandato, mis hermanos. Ya aquí está el primer mandamiento, el primer mandato, el gran mandamiento dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Ya le mandó algo Dios a Adán y a Eva. Ya les dijo, pueden comer todo lo que quieran. Y también les da otro mandato, o más bien les agrega dentro de ese mismo mandamiento, les dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Está el mismo mandato, ¿sí? Y dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si se dieron cuenta, el mandamiento que está dando Dios es que podía comer de todo árbol. El mandamiento que está dando Dios es que no deberían de comer del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal. Y el gran mandamiento, como para encerrar ese mismo mandamiento, le dice, porque si comes, morirás. Nosotros, mis hermanos, cuando conocemos el gran mandamiento de amarás a Dios por sobre todas las cosas, entonces estamos viendo que Dios da mandatos para que no muramos. Mandatos muy importantes para que los tomemos en cuenta. ¿Qué sucede cuando ellos ponen en duda lo que Dios les dijo? Porque Dios mandó. Yo no sé cuántas veces a ti Dios te ha mandado a hacer algo y tú pones en tela de juicio. ¿Será de veras que Dios me lo está mandando? ¿O es el pastor? ¿O es la esposa del pastor? ¿O es la hermana? ¿O es el hermano? Y empezamos a buscar objeciones. ¿Por qué empezamos a buscar objeciones? Porque estamos dudando del mandato de Dios. Y este fue el primer problema de Adán y Eva. Fue la duda. Después vino el deseo de poder y por consecuencia vino la desobediencia. A lo mejor nosotros todos primero dijimos, Adán y Eva fueron expulsados por desobedientes.
Sí, pero hay un principio. ¿Por qué desobedecieron? Desobedecieron porque alguien les metió en su corazón una duda. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Primero empiezan a dudar de lo que Dios me ha dicho. Y si se dan cuenta, esto es lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos tenían todo lo que necesitaban, no les hacía falta nada y además Dios tenía el cuidado total de ellos. Cuando Dios te llama, mi hermano, mi hermana, es porque Dios va a cuidarte. Dios se va a encargar de ti. Pero ¿cuántas veces has dudado de que Dios se proveerá, o Dios te protegerá, o Dios te cuidará, y andas buscando un trabajo extra, unas horas extras, andas buscando también una protección extra, a lo mejor hasta ya tienes guaruras en tu casa, entonces siempre estás buscando algo porque no confías en la palabra de Dios. Pero ya cuando nosotros confiamos en esa palabra de Dios, ya viene esa obediencia. Entonces ellos tenían que recibir algo para que ellos también empezaran a dudar de Dios. ¿Y quién fue el protagonista de sembrar la duda? Satanás, la serpiente antigua. Dice en el capítulo 1, en el capítulo 3 de Génesis, ahí están ustedes ahorita, nada más pasen al capítulo 3. Y en el versículo 1 nosotros vamos a ver cómo la serpiente empezó y sembró la duda. Dice en el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y oye, vean la duda, ¿con que Dios os ha dicho? Ahí la serpiente empieza a introducir la duda. O sea, Dios dijo, vimos en el 2:16, Dios dijo, mandó Jehová Dios al hombre. O sea, Dios dio un mandato. La serpiente llega y siembra ¿qué? La duda. Y es lo que sucede también en el día de hoy. Muchas veces leemos en la Biblia, pero como no nos agrada lo que leemos o como que nos exige demasiado, mejor buscamos algo que se acomode, que la serpiente nos diga algo mejorcito. Y entonces le dice la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, ahí viene la sabiduría de la mujer, ¿no? La mujer bien sabia, dice, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿dijo quién? Dios. Dijo Dios. Sí, Dios dijo una cosa, pero la mujer, como era tan sabia, le aumentó un poquito más y dice, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí sí, Dios dijo eso, pero ella le agrega, dice, ni le tocaréis para que no muráis. Si se dan cuenta, aquí ya el gran mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, lo hizo o lo desvirtuó con agregarle un poquito más. Dios no le dijo que no lo miraran. Nada más le dijo que no, ni que lo tocaran. Nada más le dijo no lo coman. ¿Sí? Entonces, dice en el 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si se dan cuenta, otra vez vuelve a sembrar la duda. Le empieza a decir, no vas a morir, no te va a pasar nada. Sino, o sea, la duda viene incluida, ¿qué? La duda te va a llevar también a que tú menosprecies el mandato de Dios. Si se dan cuenta acá lo que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Si te das cuenta, Satanás, la serpiente antigua, no nada más sembró la duda con que Dios ha dicho, sino ahora lo hace un mentiroso. Dice, no vas a morir, sino lo que Dios no quiere es que seas igual que él. Lo hace mentiroso, lo pone en duda o en tela de juicio lo que ya Dios dijo y le dice después, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
Y viene el siguiente deseo o la siguiente palabra que les acabo de dar, ¿sí? Una es la duda, la otra es sembrar el deseo de poder y después viene la desobediencia. Y en el 6 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Yo pregunto, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cuántas veces pasó Eva y Adán en medio por ese árbol, frente a ese árbol? Muchísimas veces. Lo más seguro es que estuvo pasando y pasando, pasaban acá, pasaban allá, porque Dios con ese propósito permite que estén las cosas a tu alcance. Dios permite que seamos tentados para ver qué hay en nuestro corazón. Dios permite que seamos probados por falsos profetas para ver qué hay en nuestro corazón. Y Dios permitió que ese árbol estuviera ahí. Él no lo guardó en una cápsula, Él no le puso alambre de púas, Él no le puso alambre electrificado, Él lo dejó libremente. Porque Dios no nos quiere como títeres. Dios quiere que decidamos cada uno de nosotros entre el bien y el mal. Y en este caso, a Eva, como ya sembraron la duda, como ya le dijo que puede ser igual que Dios, entonces ahora lo ve con detenimiento y le dice que ella lo vio y vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál es el otro problema del ser humano? ¿Por qué no obedece el gran mandamiento de Dios? Porque ellos buscan el poder, el orgullo, el egoísmo, el ser aplaudidos, el ser reconocidos, que la demás gente vea lo que estoy haciendo, que la demás gente me aplauda lo que estoy haciendo, que la demás gente me ponga una estatua diciendo este fue el mejor presidente, el mejor gobernante, el mejor cantante, el mejor eléctrico, el mejor maestro, el mejor X. Entonces ellos, Adán y Eva, vieron que podían alcanzar sabiduría y de esta manera la serpiente logró su objetivo, sembrar el deseo de poder. Mira, ¿para qué sigues acá siguiendo a tu Diosito? Mejor sigue a este Dios que te va a dar un auto, una casa de lujo, más dinero, ya no vas a vivir en la mediocridad, ya vas a poder tener todo lo que desees. Y el hombre sin Dios definitivamente se va a desviar. Y dice la palabra de Dios, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ya vimos, siembra la duda, viene el deseo del poder y por consecuencia viene la desobediencia. Si nosotros no conocemos el gran mandamiento o el primero y gran mandamiento de Dios, va a ser lo mismo. Aunque le digamos a la gente y se lo leamos todo, la gente no lo va a creer, porque ya tiene sembrada la duda, porque ya ellos ya creen que como lo están cumpliendo, entre comillas, es más que suficiente. Y por eso la gente sigue desobedeciendo al gran mandamiento de Dios. Desde ese momento, mis hermanos, el hombre, hasta el día de hoy, ha continuado actuando de la misma manera, dudando, deseando y desobedeciendo. Sigue haciendo lo mismo. Te dice Dios en las escrituras algo, te dice el pastor en las predicando algo que tienes que cambiar y empieza la duda. ¿Y por qué yo tengo que cambiar? ¿Y por qué no cambia él? ¿Y por qué no cambia ella? ¿Y por qué no cambia el vecino? ¿Y por qué no cambian los demás? ¿Y por qué siempre estamos dudando por qué Dios me está pidiendo a mí que yo lo haga? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que siempre estamos viendo al vecino en lugar de ver la viga que tenemos. Ay, sí, tú muy santo. Ay, sí, ahora resulta que tú sí te vas a ir al cielo y yo no. Ay, ahora resulta que tú eres salvo y yo no soy salvo. Y empiezan las objeciones. ¿Por qué? Porque la serpiente ha sembrado la duda en tu cabecita loca.
Y después de sembrar la duda, empezamos a desear, ay, yo quisiera estar como el pastor fulano. Ay, no, yo quisiera estar como el hermano tal. Ay, yo quisiera vivir como ellos viven. Empezamos a desear cosas terrenales en lugar de desear las cosas espirituales. ¿Y qué viene? La desobediencia. La desobediencia. ¿Por qué hemos caído en desobediencia muchas veces? Porque dudamos, porque deseamos cosas terrenales en lugar de desear obedecerle al Señor. Por eso es que conocen el gran mandamiento, pero dudan de lo que ha dicho Dios en ese gran mandamiento. Adán y Eva tuvieron un mandato, dudaron y por el consiguiente desobedecieron. Su deseo de poder y supuesta libertad pone en duda el gran mandamiento, minimizándolo a un grado de que ya no le haces caso. Y por la desobediencia al primer gran mandamiento, la consecuencia viene. Entonces, vamos a ver, viene la duda, viene el mandamiento. El mandamiento ya está, el mandato de Dios ya está. Después viene el que siembra la duda, el deseo de poder, la desobediencia, y viene una consecuencia. O sea, la consecuencia de dudar, de desear el poder y de desobedecer, viene una consecuencia. Génesis 3:24 dice así. La consecuencia, vamos a verla. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si ustedes se dieron cuenta aquí, no encontramos donde dice que maldita será la tierra, ni tampoco encontramos donde dice que con dolor tendrá a sus hijos. Ninguno, ¿verdad? En este versículo no lo encontramos. Mas, sin embargo, este versículo es el que pasamos por alto cuando nosotros hablamos de la consecuencia de la desobediencia. La mayoría de nosotros decimos, por causa de la desobediencia, la mujer tendrá hijos con dolor y el hombre comerá el pan con el sudor de su frente. No, mis hermanos, la consecuencia fue aún más grave. La consecuencia no fue tener dolor en tu preñez o tener que comer con el sudor de tu frente. Aquí la consecuencia fue que Dios los apartó de la comunión. Dios los apartó de esa comunión que ellos tenían. Dios los echó fuera. Dios los sacó. Dios los expulsó por causa de la desobediencia. No es nada más tener dolor cuando tengas hijos, ni tampoco sudar para poder tener el pan de cada día. No, mis hermanos, fue algo mayor. Fue perder toda relación de amor, de comunión, de intimidad con Dios. Se acabó eso. Por eso la gente sigue con ese amor fileo nada más, pero no tiene el amor ágape. Muchos creen que tener hijos con dolor para la mujer y comer el pan con el sudor de la frente para el hombre fue la causa o la consecuencia de la duda y la desobediencia. No, mis hermanos. Acuérdense que Dios se lo dijo claramente a Adán y a Eva. Si tú desobedeces, morirás. Bueno, ya le cambié la palabra de si tú desobedeces. Pero era, si tú comes del fruto prohibido, morirás. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La consecuencia fue muerte espiritual. ¿Qué significa muerte? Creo que la mayoría ya sabemos que la muerte no significa de que se van a la tumba y esto, no, esa es la consecuencia de la muerte. Muerte significa separación. Muerte significa separación. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen, viene la consecuencia de la separación de Dios y el hombre.
ciertamente morirás. Y sí, ciertamente murió Adán y Eva espiritualmente. Dejaron de tener esa comunión con Dios, dejaron de tener esa relación con Dios, y por esa causa el hombre siguió dudando de Dios, aunque decía amar a Dios. Siguió el hombre también buscando el poder a sus propias expensas y sus propias fuerzas, y también siguió desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros recitamos el primer mandamiento desde que tienes uso de razón? Yo muchísimas, porque según yo iba para sacerdote, imagínense, yo me conocía el primer mandamiento, me lo conocía yo de memoria, mas sin embargo, ¿cuántas veces desobedecí a Dios? Miles de veces. Entonces, mis hermanos, esa es la consecuencia de la desobediencia, la separación eterna de Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar lo que se había perdido, para reconciliarnos con el Padre, para que podamos, los que somos redimidos y perdonados, podamos obedecer el gran mandamiento de Dios. Si se dan cuenta, no es nada más fácil de que, ay, sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas y ya. No, mis hermanos, el gran mandamiento de Dios tiene una consecuencia, tiene una finalidad, tiene un principio también, y ya lo estamos viendo. Entonces, la causa de desobedecer el mandato que Dios le dio a Adán y Eva la consecuencia, fue que ellos perdieran toda comunión con Dios. Murieron espiritualmente. Así que si hemos leído, y ahora sí, con detenimiento este versículo, el que acabamos de leer de Adán y Eva, nos damos cuenta que la consecuencia ahora es que está el hombre imposibilitado para continuar con la relación Dios-hombre o Dios con el hombre. Ya el hombre ya no puede. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, porque Dios lo estipuló, Dios lo decretó, esos fueron sus estatutos. Si tú comes del árbol del bien y del mal, vas a morir. Y ahí se cumplió. Es lo mismo también nosotros. Si no cumplimos el primer y gran mandamiento de Dios, no podemos tener esa relación con Dios. Pero tengo que conocer también las consecuencias. Tengo que conocer cómo me voy a defender de los dardos del enemigo. Porque no nada más es decir, sí me lo sé, sino, ¿de verdad lo estás creyendo o sigues dudando? Así que la muerte segunda fue la consecuencia, la separación total y la imposibilidad de no nada más obedecer el mandamiento que le dio a Adán y Eva, sino también ahora nosotros reconocemos que sin Cristo estamos imposibilitados también para obedecer el gran mandamiento. O sea, no nada más estamos imposibilitados para tener la relación con Dios, también estamos imposibilitados para obedecer el gran mandamiento. Y cuando estoy diciendo que estamos imposibilitados para obedecer el gran mandamiento, no estoy hablando nada más de que amarás a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ir viendo, nos vamos a ir adentrando al verdadero gran mandamiento. Porque muchas veces nada más no sabemos ese pedacito. No, vamos a introducirnos, vamos a aventarnos un clavado en la profundidad del gran mandamiento. Y de esta manera vamos a darnos cuenta cuántas veces hemos fallado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos cometido errores por causa de desconocer el gran mandamiento? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hemos entendido que también el hombre sin Dios no tiene la capacidad de obedecer el gran mandamiento. Nadie que tenga otra religión, que sea ateo o que no sea hijo de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, está imposibilitado porque su capacidad no le da para obedecer a Dios. Por eso caen en pecado a cada rato. ¿A cuánta gente conocemos que se dice cristiana y siguen pecando y pecando y pecando y fallando y fallando y fallando? ¿Por qué? Porque no son cristianos.
se dicen cristianos, pero no son cristianos, no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, al tener la comunión con el Padre, tiene el Espíritu Santo, y entonces allí es donde empezamos a conocer verdaderamente el gran mandamiento y a ser transformados. Pero si no hay una transformación, pues no hay una obediencia. Por esta razón, podemos escuchar que la gente conoce de memoria el gran mandamiento, pero no lo entienden. No lo entienden, ¿sí? Tú le preguntas a la gente, ¿y sabes qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas? Sí, yo sí lo sé. Entonces tú amas a Dios más que a tus hijos. No. Con mis hijos no te metas. Entonces amas a Dios más que a tu madre y a tu padre. No. Yo conocí primero a mi padre y a mi madre. Ellos me engendraron. Son respuestas que dan. Entonces no conocen el gran mandamiento. Porque si lo conocieran, podrían decir, sí, yo amo más a Dios que a mi madre, que a mi padre, que a mis hermanos, que a mis parientes, que a mi esposo, que a mi esposa, que a mis hijos. Yo amo mucho más a Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no todos conocen el gran mandamiento verdaderamente. Y no lo conocen, pues porque no lo entienden. Y no lo obedecen, pues porque no comprenden qué es amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que ellos no lo entienden, no lo disciernen y mucho menos lo van a poder obedecer. No lo van a poder obedecer nunca. Y a lo mejor vendría esta pregunta. Si el gran mandamiento no lo puede obedecer nadie, entonces ¿por qué Dios ordenó esto? ¿Sí? Porque esa sería la pregunta de todo el mundo. Oye, y si Dios sabe que yo no lo voy a obedecer, entonces ¿para qué Dios me da un mandamiento que no puedo obedecer? Es buena la pregunta, ¿verdad? La vamos a ir viendo después en las respuestas que Dios nos va a ir dando durante estos estudios. Vamos primeramente a conocer ahora sí el primer gran mandamiento que Dios le dio a Moisés en ese decálogo, o en esos 10 mandatos. Éxodo 20, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Éxodo 20, del 1 al 7. Vamos a leer primero el versículo 1, perdón. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Si se dieron cuenta, es lo mismo que dijo en Génesis la palabra. Y habló Dios. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar? Un mandamiento que Él nos da. Dios, antes de pedirle al hombre que le amara por sobre todas las cosas, Dios se presentó a él, al hombre, como el Dios que liberta de la esclavitud. Dios siempre se va a hacer presente a ti para mostrarte su poder, para ya después exigirte. Vamos a hablar terrenalmente. Se te presenta la empresa y dice, ¿quieres trabajar conmigo? Necesitas reunir estos requisitos. Dios también se presenta a nosotros y dice, yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud. Yo soy el Dios que te puede libertar. Yo soy el Dios que te puede dar una vida nueva, una vida diferente. Pero tienes que obedecer mis mandamientos. Tienes que obedecerlos. Y dice aquí en el versículo 2, bueno, en el 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí yo pregunto, ¿a quién se lo dijo Dios? ¿Al pueblo de Israel étnico? ¿Al pueblo de Israel escogido por Dios? ¿O a toda la gente que lo estaba escuchando? A toda la gente que lo estaba escuchando. Recuerden, si ustedes leen la historia de cuando sale el pueblo de Israel, dice que también se fueron algunos egipcios. Entonces iba pueblo de Israel, iban egipcios, iba gente escogida por Dios, gente que no era escogida por Dios, iba toda la gente saliéndose de Egipto. Toda la gente que estaba cansada de vivir bajo el yugo de la esclavitud.
supuestamente cansada, porque nos damos cuenta después que no estaba tan cansado, porque querían regresar a Egipto. Entonces es lo mismo con la gente que es llamada y llega a la congregación. Dicen, ay no, ya ahora sí ya soy cristiano. Pero ya cuando Dios empieza a enseñarte sus mandatos, sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos, ya empiezas a decir, no, dura es la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos muestra de esta manera. Primero habla Dios, se presenta Dios delante de todo el pueblo que estaba siguiendo a Moisés, que estaba yéndose en pos de la libertad que ellos pensaron que era otro tipo de libertad. Y les dice Dios, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces ya te mostré que yo fui el que te liberé, ahora te voy a mostrar lo que está prohibido hacer. Y encontramos a partir del versículo 3 los mandatos de Dios, que viene siendo el primer mandamiento de Dios, el primero y gran mandamiento de Dios. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La gran mayoría de la gente dice, es que San Juditas no es un dios, es que la Virgen no es un dios, es una representación de ellos. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y hasta ahí tantito. Ustedes a lo mejor, si no leyeran lo demás o si no lo conocieran, dirían, entonces no puedo tener una figurita de un elefante, de un perrito, de un gatito, de la foto de mi mamá, la foto de mi papá. No, espérenme, Dios no está diciendo eso, sino Dios da después en el versículo 1 lo que no debemos de hacer con todas esas imágenes, con todo eso que llegáramos a tener en nuestra casa. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Mucha gente dice, es que yo no idolatro a María, yo la venero. Venerar y orar es lo mismo, mis hermanos. Si ustedes buscan en el diccionario, es la misma palabra venerar y adorar. Entonces aquí dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo puedo tener ahí un gallito de yeso, sí, en mi casa, pero no llego y me persino, no llego y le pido, no llego y digo que es mi Dios. Pero imagínense que tuviera yo a un becerro de oro, o tuviera yo una virgen y le estoy pidiendo, o lo pongo al santo de cabeza, o simplemente a mis hijos cuando los idolatro, a mi esposa, a mi esposo, las mujeres. Entonces dice, no te harás imagen ni semejanza. Estamos hablando de las imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es claro. Si ustedes se dieron cuenta, en Éxodo ya le está poniendo prohibiciones Dios para que obedezcan el primer gran mandamiento. Pero el primer gran mandamiento no es nada más amarás a Dios por sobre todas las cosas. El primer gran mandamiento, si se dieron cuenta, aquí son 5 versículos. Y vamos a verlo en Deuteronomio, donde se extiende aún más también. Entonces, Dios les da el requisito para recibir misericordia, porque dice en el 6, hago misericordia a millares, y este es uno de los requisitos más grandes, mis hermanos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el requisito para poder cumplir el gran mandamiento de Dios? Amar a Dios. Si yo no amo a Dios por sobre todas las cosas, yo no voy a poder obedecer el mandamiento de Dios. Primero es amar a Dios. ¿Cuántas veces has venido aquí con desánimo?
pensando en otras cosas en lugar de venir a adorar a Dios, amar a Dios, aplaudirle a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, ver qué es lo que Dios quiere darte. Eso es amar a Dios. Yo no sé ustedes cuántas veces, a lo mejor fuera del mundo, ¿verdad? Ya no cristianos, que decían, ay, tengo que ir con mi esposo, ay, tengo que ir con mi esposa, ay, ojalá y se muriera porque ya me tiene hasta aquí. Así pensaban muchos, o pensábamos. Mas sin embargo, llegamos a Cristo, amamos a nuestra esposa, los hombres, aún con sus defectos. La mujer ama a su esposo, aún con sus defectos. Ahora Dios no tiene ningún defecto. Dios es perfecto. Y dice Dios que debemos de ¿qué? Amarlo. Amarlo. Yo te pregunto, no me contestes, ¿de verdad amas a Dios? ¿De verdad amas a Dios con amor ágape? ¿Amas a Dios aunque no te dé lo que tú le pidas? ¿Que amas a Dios aunque te esté yendo mal? ¿Amas a Dios como Job, sin maldecir, sin nada, aún después de todo lo que sufrió Job? ¿De verdad amas a Dios o has empezado a dudar de Dios? ¿O has empezado a pensar que, ay, si no estuviera yo en el cristianismo, mi vida sería diferente? Cuidado, cuidado, porque muchas veces la duda se va sembrando, mis hermanos, y eso hace que te vayas olvidando de amar verdaderamente a Dios. Entonces por eso dice, yo haré misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y no los vas a guardar en una caja de zapatos. Guardarlos es llevarlos a cabo. Y dice en el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir que somos cristianos si no amamos a Cristo y al Padre, que es Jehová Dios. Debemos amarle por sobre todas las cosas, amarle más allá de nuestras fuerzas, amarle por sobre nuestros hijos, sobre nuestros parientes, sobre todos. ¿Respetamos a nuestros padres? Claro. ¿Honramos a nuestros padres? Claro que sí. ¿Amamos a nuestra pareja? Claro que sí. A nuestros hijos también, pero no se compara con el amor a Dios. Entonces ya empiezas a pensar, híjole, no, pues yo definitivamente no estoy amando a Dios como Él quiere que yo le ame. Si ustedes leyeron detenidamente, mis hermanos, pudieron darse cuenta que hay un requisito primordial en esta ley mosaica, en este gran mandamiento. Y el mandamiento no es conocer a Dios. Muchos nada más quieren conocer a Dios. Otros creen que ya con no tener imágenes en sus casas y con haberlas quebrado y quemado, y dicen, no, yo ya no tengo imágenes. Creen que con eso es más que suficiente. No, mis hermanos. La palabra es clara y dice que el gran mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto por ese amor a Dios? Por eso mucha gente queda sorprendido cuando ven a gente que los están quemando, gente que los lanzaban al foso de los leones, gente que los estaban latigando y nunca negaron el nombre de Cristo. Eso es amor a Dios. Nunca negarlo, pero no tengo tiempo para ir a la congregación, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, pero sí tengo tiempo para ver las novelas, sí tengo tiempo para ir a visitar a mi abuelita, sí tengo tiempo para ir con mis hijos, sí tengo tiempo para todo, hasta para ir a enterrar a un muerto. Y dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Siempre tenemos tiempo para todo menos para Dios, pero decimos que amamos a Dios. Es una gran mentira. Primero es Dios, luego Dios y al último Dios. Entonces el gran mandamiento nos lleva a ¿qué? A reconocer que no amamos lo suficientemente como Dios nos los pide a Dios.
no lo amamos totalmente, no lo amamos verdaderamente. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos para poder amar verdaderamente a Dios. Y en Deuteronomio, ahora sí vamos para allá, mis hermanos, no creo que nos dé tiempo de leerlo todo porque son muchos versículos, pero recuerden que apenas estamos en la introducción, apenas estamos en el primer estudio, no sé cuántos estudios nos vamos a llevar, pero sí es importante que entendamos que necesitamos no nada más conocer a Dios, sino amar a Dios para poder llevar a cabo el gran mandamiento. Deuteronomio 6. Capítulo 6, versículo 1. Aquí en Deuteronomio vamos a ver un poco más claro, más preciso, más conciso lo que Dios le dijo a Moisés ahí en el libro de Éxodo. Recordemos que Deuteronomio es un repaso de la ley, Deuteronomio es una manera de más entendible lo que vimos en Éxodo. Y dice en el 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué encuentras aquí? Aparte de 3 palabras, mandamientos, estatutos y decretos, una previsión. Yo no sé si te diste cuenta que Dios está previniendo al pueblo que va con él. ¿Por qué Dios lo está previniendo? Porque Dios sabía que no todos iban a obedecerle. Dios sabía que no todos le amaban. Dios sabía que muchos se iban a mezclar con las otras tribus. Y por eso es que Dios les previene y les dice, enséñales, diles, estos son mis mandamientos, estos son mis estatutos que yo les estoy mandando y quiero que los enseñen para que los pongan por obra en la tierra a la cual van a pasar ustedes para tomarla. O sea, tenían que poner por obra el mandato de Dios para poder pasar por esa tierra. Espero que estés entendiendo. Lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien el mandato de Dios para poner por obra todo lo que Dios nos ha mandado, todo lo que Dios nos ha enseñado cuando estamos ahorita de paso en esta tierra. Porque mucha gente se dice cristiana, va caminando con una seguridad, pero llega la serpiente, te habla al oído, te susurra, te pone la duda y al rato ya terminas en el mundo. O en otra doctrina, o en otra religión, o en otra enseñanza, o siendo ateo. ¿Por qué? Porque no pusiste por obra lo que Dios te está enseñando. Y es lo mismo ahorita, mis hermanos. Dios nos está previniendo. Tienes que amarme por sobre todas las cosas. Tienes que obedecer mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos, porque vas a pasar por una tierra donde quieren desviarte. Esta tierra está llena de gente que quiere desviarte, que quiere confundirte, que quiere engañarte, que quiere que tú los sigas a ellos en lugar de que sigas al Dios verdadero. Y dice en el versículo 2, el propósito de enseñarles los decretos, mandamientos y estatutos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí te diste cuenta ahora de este versículo? Primero Dios te previene y después Dios te ordena, te manda, te da un decreto que no nada más tú debes de obedecer y amar a Dios, que no nada más tú debes de conocerlo y tener esa relación con Dios, sino que también tu hijo y tu nieto, o bueno, tu hija y tu nieta, porque a lo mejor vas a decir, es que nada más está hablando del hombre. No, acuérdense que con Dios no está el de hombres, ¿cómo dicen? Ellos y ellas. No son ellos y ellas. Cuando él dice ellos, está hablando de hombre y mujer, de los dos géneros que hay en toda la humanidad. Entonces aquí cuando está hablando de tu hijo y el hijo de tu hijo, está hablando de tus nietos y de tus hijos, hombres y mujeres. Está hablando de todos en general.
y dice que deben de guardar sus mandamientos, sus estatutos, también tus hijos y tus nietos. Ay, pero no son cristianos. Pero mientras vivan contigo tienes la responsabilidad. Mientras puedas platicarles, hablarles de Dios, tienes la responsabilidad. Y más con tus hijos que están pequeños. Mételes la Biblia hasta por los codos, por los oídos, por la nariz, por todos lados. Hasta que vomiten la palabra. Pero tienen que, el deseo es que ¿qué? Que se conviertan y que amen a Dios. Pero no dejamos a nuestro hijo. Ahí es donde nos damos cuenta que no amamos a Dios por sobre todas las cosas y que aman más a su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque les permiten hacer lo que quieren. Les permiten vivir como quieren. Y dices, no, es que yo sí obedezco el gran mandamiento. No es cierto. El que obedece el gran mandamiento debería de obedecer esto. Y no lo obedecen. ¿Cómo entonces vas a decir que verdaderamente estás obedeciendo o que verdaderamente estás conociendo el gran mandamiento? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo Dios nos va mostrando cada día más cosas nuevas? Yo creía que sí amaba a Dios por sobre todas las cosas. No, tienes un ídolo, o tienes 2, o tienes 3, o tienes 4, porque no te has puesto en el papel que Dios te mandó de enseñarle los estatutos y decretos a tus hijos y a tus nietos. Les enseñas todo lo que tú quieres, menos los estatutos y decretos de Dios. Versículo 3. Oye pues, oh Israel. Aquí yo puedo asegurar casi 100% que está hablando a la iglesia de Dios, al pueblo elegido de Dios. Porque dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Sí? Estamos bien atentos. Es importante que pongamos atención. No nada más es oír el gran mandamiento, no nada más es conocer el gran mandamiento, sino es ponerlo por obra. Y hay algo que a lo mejor pasaste por alto. No es nada más ponerlo por obra, sino hacerlo con cuidado. Yo no sé cuántas veces has tenido en tus manos algo verdaderamente frágil. ¿Cuánto cuidado le pones a eso que tienes en tus manos? Porque te das cuenta que si lo mueves mal, se quiebra, se rompe, se te cae de las manos. Es algo preciado, es una perla de gran precio, es un tesoro de gran precio el estatuto, el mandato de Dios. Y de pronto Dios te dice, cuida, o sea, ten cuidado. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Si te das cuenta es ponerlo por obra con mucho cuidado para que te vaya bien en esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho, oye, Dios me bendice hasta en lo terrenal. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones terrenales? ¿Por qué? Porque tengo el cuidado de poner por obra lo que Dios me está mandando a hacer. Todo esto depende de Dios, mis hermanos. No depende de tu sabiduría, no depende de tu fuerza, no depende de nada más. Simplemente pon por obra con mucho cuidado lo que Dios te ha mandado y te ha ordenado y ha decretado. Nada más hazlo así. Y de esta manera Dios te va a bendecir también en esta tierra. El propósito es llegar a la tierra celestial, pero esa Dios ya la pagó. Dios ya tienes asegurado el boleto allá en el reino celestial si eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Sí? Tú ya no tienes que hacer nada, pero sí tienes que ser testimonio aquí de que verdaderamente eres hijo de Dios. Y por eso es que Dios le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno, Jehová uno es. Y aquí empieza el gran mandamiento que la mayoría conoce nada más, pero si se dieron cuenta, antes de dar esto, ya le había dicho más mandatos, decretos y estatutos. Ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Ya le había dicho cómo se tenía que comportar. Y ya en el 5 dice,
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿De qué corazón está hablando el Señor? ¿De tu corazón de piedra? No, está hablando de tu corazón convertido, porque con el corazón de piedra tú no puedes amar a Dios. Tiene que haber un corazón de carne, un corazón convertido, un corazón que verdaderamente ha sido transformado por Dios. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que lo tienes que amar con tu cuerpo y con tu alma y con un corazón convertido. Con todo tu ser, alma, cuerpo, espíritu, todo tu ser tiene que amar a Dios. ¿Y cómo voy a poder amar a Dios con todo mi ser, con alma, cuerpo y espíritu, cuando Dios me recibe como su hijo y me da de su Espíritu Santo? Así que si tú no puedes amar a Dios por sobre todas las cosas, algo te está faltando. Probablemente estás muerto todavía. Por eso no lo puedes amar, por eso no lo puedes obedecer, por eso no es tu prioridad, por eso no es tu pasión, por eso no puedes entender todo lo que te pide Dios y se te hace mucho. Por eso te agobias cuando quieres caminar en el camino de Dios. El verdadero hijo de Dios no se agobia, el verdadero hijo de Dios se deleita. Quiere escuchar la voz de Dios, quiere comer la voz de Dios, quiere deleitarse en esa mesa del Rey. Dice, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces has perdido tus fuerzas para congregarte? ¿Cuántas veces ya no has tenido deseos y fuerzas de reunirte y de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has tenido fuerzas para ir al deporte? ¿Cuántas veces has tenido fuerzas para ir al trabajo? ¿Cuántas veces has tenido fuerzas para ayudar a alguien? ¿Cuántas veces has tenido fuerzas para muchas cosas, pero nunca has tenido las fuerzas suficientes para decir, voy a doblar rodilla y voy a amar a Dios? ¿Sí? ¿Fuerte el gran mandamiento? Claro que es fuerte. Pero únicamente sus verdaderos hijos lo vamos a poder soportar, lo vamos a poder deleitar, lo vamos a poder degustar, porque esto, mis hermanos, es un deleite. Conocer el gran mandamiento de Dios a fondo te da una seguridad de tu salvación, para los que somos salvos. Para los que no, te pone a dudar otra vez, como a la serpiente hizo que dudara a Eva. Y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ya me imagino, ahorita estás pensando, ahí voy a ir a la librería a comprar más stickers y más cositas para ponerlas en mi casa. No, mis hermanos, de nada te va a servir que tapices tu casa con versículos de la Biblia o que agarres una Biblia y pegues toda la Biblia en tu casa si no la tienes dentro de tu corazón. Es bonito tener un versículo, tener un cuadro, claro, es bonito. Que la gente sepa que eres cristiano también es bonito. Pero si no lo tienes dentro de tu corazón, ¿de qué te sirve decir que tienes una casa tapizada de versículos o de la Biblia? De nada. Primero que esté impregnada en tu corazón, que esté saturada en tu corazón, hasta el tope dentro de ti. Mucha gente, ustedes no sé si han visto a los ortodoxos, a los judíos, que traen aquí enredados la ley de Dios y la tienen acá también, y la bendición arónica y en sus vestimentas también, pero ¿de qué les sirve si no conocen al Dios verdadero y no aman al Dios verdadero? Eso de nada sirve, mis hermanos. Yo puedo defender una religión, yo puedo defender una doctrina, yo puedo defender una enseñanza, pero si no está respaldada por la Biblia, de nada me va a servir.
de nada me va a servir. Entonces aquí nos está hablando bien claro que tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que sus mandatos, decretos y enseñanzas y estatutos deben de estar impregnados o deben de estar incrustados en nuestro corazón. Yo sé que Dios te está hablando. Creo que Dios te está hablando. Y espero en Dios que de verdad Dios te siga hablando, porque esto el día de hoy lo terminamos, pero no ha terminado. Esto es el inicio de una gran enseñanza para que afirmemos nuestra salvación o para que clamemos al Creador. Señor, perdóname. Yo pensé que te conocía, pero no te conozco nada. Háblame, háblale a mi corazón y convierte mi corazón. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, los que hemos conocido verdaderamente a Dios. Que conozcan a Dios, a su Hijo Jesucristo, y que se conviertan verdaderamente. Que ya dejen de estar jugando al cristianito, que ya dejen de estar trayendo colgado una crucecita, un crucifijo o algo, porque ahora ya están los cristianos ya también. Ya los cristianos se tatúan el nombre de Jesús, se tatúan un Cristo, se tatúan tantas cosas. Ni siquiera es el Cristo verdadero el que se están tatuando. Ni siquiera es la cruz, traerla colgada, no es verdaderamente ser hijos de Dios. El ser hijos de Dios es vivir una vida transformada. Y Dios quiere que sea transformada tu vida. Vamos a orar, mis hermanos.